Pues porque creemos en que hay un Dios creador. Estamos aquí porque también, hermanos, el Señor nos ha alcanzado, ha tocado nuestro espíritu, nuestra alma y ha cambiado nuestro corazón. Antes no teníamos tiempo para pues tener esta comunión, esta relación con Dios. Ahora lo tenemos. ¿Por qué? Pues porque nosotros disponemos y decimos, pues yo voy a tener esa comunión con Dios, y lo podemos tener. Así es que, pues muchas cosas se hacen por el esfuerzo que uno pone, por ese pues deseo de hacerlo, es posible. Bien, hermanos, seguimos estudiando la Biblia. Es el mes de la Biblia, el mes de agosto, el mes de la Biblia. Y hoy yo quiero presentarles a las Escrituras como la Biblia, como palabra profética, ¿sí? Y bueno, pues hermanos, la Biblia, como todos sabemos, no necesitamos en cuestión de cómo conducir nuestra vida, en cuestión de cómo nos va a ir, no necesitamos buscar alguna fuente que nos diga cómo nos va a ir, ¿verdad? Como pues sucede y ha sucedido siempre, pues que a muchos le han leído la mano, han ido a una máquina y pues han puesto la mano ahí, les ha estudiado las líneas de la mano y muchas cosas parecidas. Hermanos, no necesitamos hacer nada de eso para saber si nos va a ir bien o nos va a ir mal. Si nosotros caminamos con Dios, ¿cómo creen que nos va a ir? Pues lógicamente bien, ¿verdad? Si no caminamos con Dios, pues nos va a ir mal, porque el enemigo en algún momento nos va a encontrar descuidados, nos va a encontrar desprevenidos, nos va a encontrar alejados de lo bueno y nos va a dañar. Entonces, hermanos, pues debemos de confiar en la palabra de Dios. Los que ya hemos hecho esa decisión de restaurar nuestra relación con Dios a través de Jesucristo, debemos de conservarla. Y los que no lo han hecho, ¿verdad? Pues necesitan restaurar su relación con Dios y seguir en las cosas de Dios. Bien, entonces la Biblia como palabra profética, yo quiero darles unos ejemplos de personas que hicieron algo o de personas que confiaron en Dios. Entonces también nosotros podemos confiar en Dios y puedo decir que los que estamos aquí estamos confiando en Dios, amén, pero lo estamos recordando, estamos trayendo a la mente de aquellas personas también que lo hicieron, y los que no lo han hecho pues pueden confiar en Dios también, porque así como esas personas fueron escuchadas, fueron bendecidas, así como también nosotros somos escuchados por Dios, somos bendecidos por Dios. De la misma manera, los que no han restaurado su comunión con Dios, si ellos lo restauran, también van a ser escuchados, también van a ser bendecidos. No hay duda. Bien, y hermanos, yo quiero pues también decirles, conforme a la palabra de Dios, y quiero que veamos primero en Proverbios capítulo 29, de esto que nos dice, y creo que pues es verdad. Cuando no se habla de nada en el mundo, entre la sociedad, pues estamos totalmente
como aislados, olvidados. No sabemos nuestro futuro, no sabemos qué podemos hacer, no sabemos qué nos espera. Y dice aquí en Proverbios 29, 18, dice de esta manera, Proverbios 29, 18, sin profecía el pueblo se desenfrena. A nivel familiar, a nivel ciudad, a nivel país, a nivel mundial, si no hay un rumbo que seguir y una meta, pues hermanos, realmente es un desorden, es algo que no promete nada. Y así dice aquí, que sin profecía el pueblo se desenfrena. Y dice, mas el que guarda la ley es bienaventurado. Mas el que guarda la ley es bienaventurado. ¿Nos está hablando de qué ley? No podemos pensar que nos habla de alguna ley diferente. No, nos habla de las Escrituras. Nos habla de la Biblia, hermanos, hermanas. Por eso es importante que no menospreciemos este libro, porque muchas veces nosotros podemos leer muchos libros, otro tipo de información. Podemos pasar horas y horas en el celular. Podemos pasar también mucho tiempo en la televisión, pero menos en las Escrituras. Menos que usted programe su celular para que esté escuchando música cristiana, para que esté escuchando pues alguna predicación que le haya interesado, estar escuchando algún libro bíblico, pues no lo hacemos. Entonces, hermanos, pues necesitamos pasar tiempo con Dios a través de las Escrituras. Así es que pues eso pasa cuando no hay profecía y si nosotros no leemos la palabra de Dios, que dice aquí que mas el que guarda la ley es bienaventurado, porque si usted y yo leemos la Biblia, estamos guardando la ley de Dios, estamos haciendo lo que Dios nos manda, estamos tomando en cuenta la palabra de Dios para nuestra vida. Entonces, hermanos, eso pasa cuando nos desconectamos de Dios. También quiero ir a otro pasaje en Primera de Samuel. Déjeme en el versículo déjeme encontrar el pasaje, lo tengo escrito, pero el versículo es Primera de Samuel en el capítulo 1. En el capítulo 3, versículo 1 dice, en el capítulo 3, versículo 1 dice que el joven Samuel ministraba a Jehová en presencia de Elí, y la palabra de Jehová escaseaba en aquellos días. No había visión con frecuencia. Hermanos, en todo tiempo, si uno no mantiene una comunión, una relación con Dios, pues como que las cosas se empeoran,
estamos olvidados de todos. Eso pasó en aquel tiempo. Y hermanos, hoy también está pasando lo mismo. La palabra de Dios pues escasea también en este tiempo. ¿Por qué? Porque nosotros no tenemos tanto interés en ella. No hay, pues por un lado escasea en la vida de uno. Si uno no se congrega, si uno no se reúne, pues va a escasear la palabra de Dios en su vida. Igualmente, si no se difunde la palabra de Dios va a escasear en toda la sociedad. Y entonces va a pasar algo parecido aquí, donde todo mundo hace lo que bien le parece, lo que quiere, igual que en el tiempo de los jueces, ellos hacían lo que querían porque no había una dirección divina. Y hermanos, pues creo que nosotros tenemos que seguir pensando en que tenemos que tener esa dirección de Dios para alcanzar los objetivos que nos hemos propuesto como personas, como mayores de edad, tener una familia, tener un hogar, tener, hermanos, suplidas nuestras necesidades. Y lo vamos a conseguir cuando nosotros, pues no dejemos esa comunión con Dios. Bueno, pues eso pasaba aquí en el tiempo, en este tiempo de Samuel. Bien, y hermanos, de lo que les decía, de ver algunos ejemplos de personas que confiaron en Dios. Veamos en Génesis 25, 22. Dice así, hablando de Isaac, de la descendencia de Isaac, hermanos, dice aquí en el versículo 22, en el versículo 19, por ejemplo, comienza diciendo: estos son los descendientes de Isaac, hijo de Abraham. Abraham engendró a Isaac, y era Isaac de 40 años cuando tomó por mujer a Rebeca, hija de Betuel, arameo de Padán Aram, hermana de Labán arameo. Y oró Isaac a Jehová por su mujer, que era estéril. Y lo aceptó Jehová, y concibió Rebeca su mujer. También dice el versículo 22, y los hijos luchaban dentro de ella. Y dijo: si es así, ¿para qué vivo yo? ¿Y qué hizo? Dice aquí, y fue a consultar a Jehová. ¿Quiénes eran esos dos? Pues esos dos niños que luchaban entre sí. ¿Sí? ¿Verdad? Jacob y Esaú. Y hermanos, aquí podemos ver que también Isaac era un creyente en Dios. Y vemos que buscó a Dios para resolver esa necesidad de su esposa, que era estéril. Y oró a Jehová. También el versículo 22, donde dice que los hijos luchaban dentro de ella, y dijo, pues no estaba contenta por esa situación. ¿Y qué dice? Y fue y consultó ¿a quién? A Jehová, al Dios en el cual ella también ya había sido instruida. Y hermanos, también nosotros entonces, cuando tengamos algún problema, alguna necesidad, alguna situación, ¿a quién debemos de ir? A Jehová, a ese Dios que nosotros conocemos, ese Dios creador, ese Dios que ha hecho todas las cosas y que también ha transformado nuestra vida. A Él vamos a ir. No vamos a buscar
eh, otro tipo de cosas para, pues para saber alguna situación que nosotros queramos. También, hermanos, en Deuteronomio capítulo 18, versículo 9 al 13, dice de esta manera, hermanos, nosotros necesitamos que nuestra vida se conduzca alrededor de la Biblia. Por eso es importante que nosotros la estudiemos. Dice aquí en este pasaje de Deuteronomio 18, versículo 9 al 13. El Señor le está hablando aquí al pueblo de Israel y le dice: cuando entres a la tierra que Jehová tu Dios te da, no aprenderás a hacer según las abominaciones de aquellas naciones. No sea hallado en ti quien haga pasar a su hijo o a su hija por el fuego, ni quien practique adivinación, ni agorero, ni sortílego, ni hechicero, ni encantador, ni adivino, ni mago, ni quien consulte a los muertos, porque es abominación para Jehová cualquiera que hace estas cosas. Y por estas abominaciones Jehová tu Dios echa estas naciones de delante de ti. Perfecto serás delante de Jehová tu Dios, porque estas naciones que vas a heredar, a agoreros y adivinos oyen, mas a ti no te ha permitido esto Jehová tu Dios. Bien, hermanos, dice aquí en el versículo 9, cuando entres a la tierra que Jehová tu Dios te da. El pueblo iba a hacer esto, iba a confiar solamente en Jehová. Nosotros, hermanos, cuando comenzamos a confiar en Dios, en este Dios de la Biblia, en su Hijo Jesucristo, pues cuando el Señor vino a nuestro corazón, cuando el Señor transformó nuestra vida, comenzamos a confiar en Él. ¿Por qué? Porque tenemos la experiencia de un cambio en nuestra vida. Ellos, hermanos, no tenían ese cambio como nosotros lo tenemos, un cambio interior. Ellos eran el pueblo de Dios, pero no había un cambio en sus corazones. Sin embargo, cuando ellos entraron o cuando ellos entraran a la tierra prometida, tenían que hacer esto. Ya no andar consultando, como dice aquí, a los adivinos, a los hechiceros, a los muertos. Y hermanos, y no había habido un cambio interior. Es como si los mexicanos, nosotros como mexicanos, pues vivimos así como se vive aquí. Y seguramente mucha gente nos critica por algunas cosas deficientes que hay en los mexicanos. Y a lo mejor algo bueno también pueden encontrar en nosotros. Pero vivimos como mexicanos. Igualmente ellos tenían que vivir como el pueblo escogido de Dios, esforzarse para cumplir lo que Él les mandaba. Entonces, hermanos, pues todo esto tenían que dejar. Igualmente nosotros, a partir de cuando Dios transformó nuestra vida y que nos dimos cuenta que estábamos en tinieblas, que realmente hubo un cambio en nuestra vida, nosotros también tenemos que dejar de hacer estas cosas, de consultar a los adivinos, de hacer esas cosas que el mundo hace. Tenemos que hacer como para los varones, como hizo Isaac, buscó a Dios. Para las hermanas mujeres tienen que hacer como hizo Rebeca, buscó a Dios. Así es que, hermanos, pues tenemos que
dejar estas cosas en cuestión de que quisiéramos saber cómo nos va a ir, ¿no? Si vamos a vivir mucho o no, si nos va a ir bien o no, si vamos a tener dinero o no. Hermanos, no tenemos por qué andar consultando a nadie más fuera de nuestro Padre Celestial. Él nos va a dar la respuesta, Él nos va a bendecir. Así es que esto tenemos que hacer, porque ya hemos conocido al Señor. Esto también tiene que hacer toda persona que en algún momento tiene esa comunión con Dios. Su vida tiene que cambiar, no tiene que seguir haciendo lo que siempre ha hecho. También vamos, hermanos, en Primera de Samuel, capítulo 28. Quiero que veamos los pasajes para que pues veamos que están aquí en las Escrituras y que nosotros tenemos que hacer, pues leer las Escrituras, darnos tiempo para leer, porque tenemos que caminar, hermanos, por nuestra propia fuerza espiritual. No todo el tiempo alguien nos va a llevar de la mano, no todo el tiempo pues vamos a estar así arruinados, derrotados. No, hermanos, tenemos que aprender a caminar por nuestra propia cuenta. Y venimos aquí, nos reunimos, ¿para qué? Pues para honrar, para glorificar a Dios, para fortalecernos, para seguir adelante juntos. Pero en un momento dado cada uno tiene que ser esa mujer fuerte, esa mujer transformada, esa mujer que va a continuar en el camino de Dios. De la misma manera, los varones tenemos que ser ese varón que tiene que continuar en las cosas de Dios. No vamos a estar viendo al mundo. Si el mundo lo hace, lo hacemos nosotros, y si no lo hace, pues no lo vamos a hacer, o nos vamos a ir con la mayoría. No, hermanos, tenemos las Escrituras, que es nuestra base para nuestra vida. Entonces, hermanos, pues dice aquí en Samuel, en el versículo 6, pero ¿qué estaba pasando aquí? Aquí está hablando de Saúl. Saúl tenía guerra. Los filisteos estaban preparándose para atacar a Israel. Y entonces, pues, Saúl, que era el rey, estaba preocupado por esa situación. Y dice, bueno, del versículo 28, versículo 1 al 6, nos dice de esta manera: aconteció en aquellos días que los filisteos reunieron sus fuerzas para pelear contra Israel, y dijo Aquís a David: ten entendido que has de salir conmigo a campaña, tú y tus hombres. Y David respondió a Aquís: muy bien, tú sabrás lo que hará tu siervo. Y Aquís dijo a David: por tanto yo te constituiré guarda de mi persona durante toda mi vida. Ya Samuel había muerto, y todo Israel lo había lamentado y le había sepultado en Ramá, su ciudad. Y Saúl había arrojado de la tierra a los encantadores y adivinos. Se juntaron pues los filisteos y vinieron y acamparon en Sunem, y Saúl juntó a todo Israel y acamparon en Gilboa. Y cuando vio Saúl el campamento de los filisteos, tuvo miedo y se turbó su corazón en gran manera. Versículo 6 dice: y consultó Saúl a Jehová,
pero Jehová no le respondió ni por sueños, ni por Urim, ni por profetas. Él estaba pidiéndole a Dios una respuesta, pero ¿qué dice? No le respondió el Señor. Y él ya había corrido a todos, a los adivinos, a los hechiceros, a todos, porque así decía la palabra de Dios. Pero aquí Saúl se desesperó porque no tenía la respuesta de Dios. Y hermanos, tal vez, no sé cuántos de ustedes tengan alguna experiencia personal donde hayan buscado que Dios les revele la respuesta. ¿Lo han hecho? ¿Tienen una experiencia así? Hermanos, bueno, aquí Saúl dice que Dios no le respondía y se precipitó y ya no esperó. Nosotros tenemos que esperar que Dios nos dé la respuesta y hermanos, si no desesperarnos. También yo tengo experiencias de ese tipo, de que Dios me ha revelado, me ha mostrado algo que yo le he pedido. Hermanos, Dios se manifiesta, Dios lo puede hacer, pero si actuamos como Saúl, de no esperar, de no aceptar lo que Dios dice, pues hacemos lo que queremos. No únicamente en esperar una respuesta, sino también en hacer cosas que Dios no nos manda. Hacemos lo que queremos y cuando queremos y no importa que haya algún problema. Y a veces no lo hacemos una sola vez, lo hacemos una vez y lo volvemos a hacer y lo seguimos haciendo. Pues entonces, hermanos, no debe de ser así. Y el resultado de andar fuera de la voluntad de Dios es lo que estamos viviendo en este mundo. En unos lugares muy palpable, en otros menos, pero es el resultado de no obedecer, de no caminar con Dios, hermanos. Esto le pasó a Saúl. Y hermanos, pues veamos en Primera de Crónicas, capítulo 10. Versículo 13 y 14. Primera de Crónicas, versículo 13 y 14. Dice en el versículo 13: así murió Saúl, ese primer rey de Israel, por su rebelión con que prevaricó contra Jehová, contra la palabra de Jehová, la cual no guardó, y porque consultó a una adivina, y no consultó a Jehová. Por esta causa lo mató y traspasó el reino a David, hijo de Isaí. Hermanos, entonces tenemos estos ejemplos bíblicos y que le puede pasar a cualquiera. No necesariamente tiene que ser del pueblo de Israel para que suceda esto, y alguien que no sea del pueblo de Israel, que digamos que está exento de que sufra una situación como esta. No, hermanos, todo ser humano, toda persona, sea hombre o sea mujer, si no se sujeta a la palabra de Dios, va a tener un resultado similar al que tuvo Saúl. Entonces, hermanos, pues tenemos que tomar en cuenta estos ejemplos para que nuestra vida sea una vida diferente. No los estamos criticando en el sentido de que estemos hablando mal de ellos, pero estamos viendo que si ellos tuvieron esa mala experiencia, ¿por qué nosotros no vamos a tomar ese consejo para decir, bueno, pues yo no lo hago, ¿verdad? Si él se apartó de Dios, yo no me voy a apartar de Dios, voy a seguir a Dios para que no me vaya como a él. Eso es lo que tenemos que
entender, y eso es lo que tenemos que hacer, hermanos. Veamos otro ejemplo en Ezequiel capítulo 21. Dice en este pasaje, Ezequiel 21:21, nos está hablando también de ese problema que tenían con otras naciones, de la invasión, de las guerras. Y dice en el versículo 21, dice: porque el rey de Babilonia se ha detenido a una encrucijada al principio de los dos caminos para usar de adivinación. ¿Quién? El rey de Babilonia, no el rey de Israel. Ha sacudido las saetas, consultó a sus ídolos, miró el hígado. La adivinación señaló a su mano derecha sobre Jerusalén para dar la orden de ataque, para dar comienzo a la matanza, para levantar la voz en grito de guerra, para poner arietes contra las puertas, para levantar vallados y edificar torrentes de sitio. Hermanos, en el mundo esto es común. En el mundo, y no importa la educación que tenga la persona, pues grandes personajes consultan a lo que el mundo hace. Aquí cuando estaba la señora María Sabina allá en Huautla de Jiménez, venían personajes de todo el mundo a tener ese viaje a través de los hongos alucinantes, ¿sí? Muchos hermanos, artistas, gente de que hacían otras cosas, gentes importantes, venían para consultarla a ella, para que tuvieran esa experiencia a través de los hongos. Y hermanos, y muchas personas también, a lo mejor usted en otro tiempo hizo algo parecido, pero ahora como cristianos ya no podemos hacer eso, ni debemos hacerlo, y entendemos bien que eso no es la solución, eso no resuelve el problema. En algunos lugares, hermanos, cuando están perdidos, escupen en su mano y se ponen muy listos a ver hacia dónde va a salpicar la saliva. La escupen y le hacen así, y entonces brinca y dice: ah, no, es por acá. Algo parecido hizo este rey. Dice que estaba en una encrucijada donde habían dos caminos y él tenía que decidir hacia dónde ir, si hacia el camino que no iba hacia Jerusalén o al camino que iba a Jerusalén. Y el resultado fue que esa adivinación que él hizo, como dice aquí, que sacudió la saeta, dice, consultó a sus ídolos, miró el hígado, y todo eso le determinaron: no, pues ve a Jerusalén. Y se fue para allá. Y hermanos, ¿y por qué Dios permitió esto? ¿Por qué Dios no dijo: no, pues no, él, aunque ha hecho eso y su consulta dice que vaya hacia Israel, pues no va a ir hacia allá? Pero ¿por qué lo permitió el Señor? Porque ellos no andaban conforme a Dios, hermanos.
por eso Dios permitió. Y dice en el versículo 23, dice, mas para ellos esto será como adivinación mentirosa, ya que les ha hecho solemnes juramentos, pero Él trae a la memoria la maldad de ellos para apresarlos. También Él sabía que Israel no andaba conforme a la palabra de Dios, y era algo que también le daba seguridad de que tenía que ir para allá. Dice en el versículo 24, por tanto así ha dicho Jehová el Señor, por cuanto habéis hecho traer a la memoria vuestras maldades, manifestando vuestras traiciones y descubriendo vuestros pecados en todas vuestras obras, por cuanto habéis venido en memoria, seréis entregados en su mano. Y mucha gente cree y dice, no, pues sí, es que eso da resultado, eso se puede hacer, pero no, hermanos, no, eso en todas las cosas que se hacen, Dios al final es el que decide lo que va a pasar. Pero la gente es engañada y si uno no anda bien, pues es el resultado de nuestras acciones, ¿no? Entonces, hermanos, entonces estamos viendo cómo la palabra de Dios es suficiente para nuestra vida. Amén. En cuestión de que digamos, bueno, ¿qué hago? ¿Qué voy en dónde más aprendo? ¿Cómo debo de vivir? Solamente en la palabra de Dios, hermanos. Cómo conducir mi vida personal, mi vida moral, mi vida espiritual. En las Escrituras lo tenemos todo. Y de ahí, como dice el Señor, ¿verdad?, que debemos de buscar primeramente el reino de Dios y lo demás vendrá por añadidura. Lo demás viene por añadidura. Que usted estudia, que usted se prepara, que usted tiene un negocio, que usted tiene algo y Dios comienza a bendecirlo y comienza a prosperarlo y comienza a tener lo que usted quiere tener, ¿verdad? Con paciencia, confiando en el Señor, no exigiéndole a Dios que ya lo necesita, sino esperando el tiempo de Dios, hermanos. Entonces, pues la palabra de Dios es un libro que nos guía a ser prosperados. Lo comprobamos a través de lo que Dios ha hecho con otras familias, con otras personas, con otras mujeres, con otros varones. Lo comprobamos. Y lo comprobamos en nosotros mismos cuando Dios también nos bendice. Así es que, hermanos, por eso nosotros tenemos que seguir confiando en la palabra del Señor. En todo tiempo ha habido tiempos difíciles, tal vez para cada generación, pero tal vez en este tiempo estamos viviendo lo más difícil, estamos viviendo el último tiempo y las cosas se vuelven más difíciles. Y veamos también ahora de que la Biblia nos habla de los últimos tiempos, de los postreros tiempos, hermanos, de los tiempos por venir. Y la gente que vivió, que digamos hace 200, 300 años y conocieron la palabra de Dios, lo leyeron, pero a lo mejor para ellos, pues no, los tiempos no estaban como están ahorita. Y dijeron, bueno, pues ese tiempo va a llegar. Y hermanos, Dios nos ha permitido que nosotros seamos pues esa generación, esa gente que está viendo cosas que no vieron otros. Veamos en primera de Timoteo,
capítulo 4, versículo 1, el apóstol escribe a Timoteo y le dice de esta manera: pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. Pues antes yo no, en mis tiempos cuando yo era niño, que ya me daba cuenta, o en mi juventud, yo nunca escuché, y si había, tal vez era tan poquito, pues esa acción de adorar a la muerte, de hacerle también servicios, cultos a la muerte, de tener un lugar donde rendirle pues servicio a la muerte. No, hermanos. Sin embargo, en este tiempo pues ha crecido tanto y muchos jóvenes y adultos pues ponen su confianza en la muerte, y aquí dice escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. Esas doctrinas que no honran al Dios de las Escrituras están honrando, están sirviendo a Satanás. Pero han sido cegados, han sido engañados y dicen: no, pues me va a ir bien, me va a ir bien. Nunca le va a ir bien, hermanos. Al final van a perder su vida y no van a tener esa comunión con Dios. En 2 de Timoteo también, en el capítulo 3, versículo 1, dice: también debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos. Hermanos, tenemos que cuidarnos, tenemos que oír la palabra de Dios, no ser, a lo mejor a usted y a mí también me pasó, en nuestros tiempos de niños, que tal vez nuestro papá, nuestra mamá nos aconsejó y nos dijo: hijo, ten cuidado, vas a la escuela, pero mire, no hagas esto, no andes peleando, o vas allá, pero mira, no andes haciendo pues cosas malas. Y dijimos sí, no nos importó. Y llegamos allá, hicimos lo que quisimos y nos fue mal. Igualmente, hermanos, aquí en las cosas de Dios, en los consejos divinos. Si usted y yo dejamos el consejo de Dios, no lo tomamos en cuenta, nos va a ir mal. Así como a muchos allá en el mundo les está yendo mal, les ha ido mal, a tantos personajes tan importantes, presidentes, gobernadores, ministros, les está yendo mal, porque no les importó lo que Dios dice que debe de hacer uno, de ser honrado, de ser honestos, de aplicar la justicia, y ahora están teniendo problemas, están siendo encarcelados, están siendo juzgados. Hermanos, qué situación tan desagradable se está viviendo en este tiempo. Hace muchos años no se hacía eso, tal vez porque no se hacía justicia, porque no se investigaba, pero tampoco no había tanto como ahora, que pues eso mismo ha provocado que hayan pues investigaciones y que hagan esto. Pero aquí nos está diciendo que debemos de saber que en los postreros tiempos, dijo el apóstol cuando escribió, ¿verdad? Unos 60, 70 años después de Cristo, en los postreros tiempos. Ahorita estamos ya en el año 2022, esos tiempos han llegado y nosotros tenemos que tener cuidado, así como
Pablo le decía a Timoteo esto. Dice, y sigue relatando las cosas, hermanos, que se ven. Dice, porque habrá hombres amadores de sí mismo, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios, que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. A estos evita. Y eso es lo que pasa, hermanos, tomando en cuenta la última parte, versículo 5, donde dice que tendrán la apariencia de piedad. ¿Cuántas personas pues hacen el bien, ayudan, pero realmente no es que crean en que tienen que conservarse en eso, sino es como algo que dicen, no, yo ya lo ayudé, pero realmente no están confiando en el consejo divino. Y participan y hacen algo y después lo abandonan. Pero todo esto, hermanos, vemos que lo que estamos viviendo es el resultado de la desobediencia del ser humano a la palabra de Dios. Todo lo que vemos, los desastres, las necesidades que hay, pues ese es el resultado. Pero no por eso nosotros vamos a vivir igual que ellos. Nosotros tenemos que seguir viviendo como nuestro Padre Celestial ahora nos manda, viviendo santamente, obedeciendo su palabra, haciendo el bien, porque estamos conscientes de que eso es lo que Dios quiere. Y que no nos enfademos, hermanos, ¿sí? Que no nos enfademos, no importa si nos fue mal por hacer el bien, no importa si pasó algo porque hicimos algo que Dios nos manda, debemos de seguir haciéndolo. Y hermanos, pues en Tito capítulo 3 dice en el versículo 3 también, dice, porque nosotros también éramos en otro tiempo insensatos, rebeldes, extraviados, esclavos de concupiscencias y deleites diversos, viviendo en malicia y envidia, aborrecibles y aborreciéndonos unos a otros. Y eso éramos también nosotros, pero gracias a Dios nos alcanzó. Entonces, si eso éramos, ya no seamos, hermanos, ya no vivamos como vivíamos antes. Esforcémonos para dejar de hacer lo que no está bien. No vivamos como antes habíamos vivido. El apóstol aquí claramente nos está diciendo que nosotros también éramos en otro tiempo iguales y que ya no debemos de vivir. Y bueno, pues la palabra de Dios no nos habla nada más a los que estamos aquí en esta mañana, nos habla a todos aquellos que han hecho un compromiso con Dios, a todos los creyentes en todo el mundo. Y también le habla a aquellos que no han tenido una restauración espiritual. También les habla, si quieren pueden hacerlo, si quieren pueden participar también de esas bendiciones que Dios tiene para aquel que esté dispuesto a seguir obedeciendo su palabra. Y entonces, hermanos, pues nosotros tenemos que seguir alimentándonos de la palabra de Dios. Tenemos que seguir leyéndola.
conociéndola para poder aplicarla. Porque dice la palabra, dice en la Biblia que la palabra de Dios, ¿qué es? La palabra de Dios es vida, la palabra de Dios es una medicina. Entonces, muchos beneficios recibimos cuando leemos la palabra de Dios, cuando nos interesamos en estudiar la palabra de Dios, en oír la palabra de Dios, ¿verdad? Usted puede, como les decía hace un momento, a través de su celular escuchar la Biblia completa y aparte leerla, no conformarse con que pues ya la estoy leyendo o ya la estoy escuchando y ya no la leo, ¿no? No, hermanos, entre más conozcamos las Escrituras, mejor nos va a ir y mejor personas vamos a ser. Dice, vamos allá en Primera de Juan, versículo 2, 18, escribió el apóstol y nos dice a todos, pues aquellos que lean las Escrituras, aquellos convertidos también, dice: hijitos, ya es el último tiempo. Y según vosotros oísteis que el anticristo viene, así ahora han surgido muchos anticristos. Por esto conocemos que es el último tiempo. Por eso la Biblia es un libro profético que tiene la verdad, que, hermanos, no hay por qué andar tal vez leyendo a Nostradamus, no hay andar leyendo otros libros pues de profecía, escuchando a personas que hacen predicciones y que leen el futuro y que pues dicen qué va a pasar en este año, en el siguiente. La Biblia es el mejor libro que nos dice la verdad. Y no tenemos por qué andar entonces en otro lado. En Judas 18, hermanos, dice aquí, los que os decían, está hablando de los apóstoles, está hablando de la gente que comparte el evangelio del Señor. Dice: los que os decían, en el postrer tiempo habrá burladores que andarán según sus malvados deseos. ¿Sí? Entonces, hermanos, sabemos lo que va a pasar. Sabemos lo que viene y que nosotros ni lo debemos de hacer, ni nos debemos de juntar tampoco con ese tipo de personas. Y ya aquí en Apocalipsis capítulo 1 versículo 3 dice el Señor a través de este pasaje: bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía y guardan las cosas en ellas escritas, porque el tiempo está cerca. Entonces, hermanos, vemos que hay profecías para este tiempo. Si la gente no se interesa, no la lee, no quiere creer en la profecía bíblica, pues anda errada, anda perdiendo su tiempo, perdiendo su dinero, siendo engañados, viviendo en temores o viviendo en libertad porque pues no va a pasar nada. No, hermanos, vemos que aquí el Señor nos está diciendo que el tiempo está cerca. Todo lo que la Biblia nos dice, todo está sucediendo, todo va a suceder. Y entonces, hermanos, pues para nosotros no debemos desenfrenarnos, porque hay profecía para la iglesia. Hay profecía para el mundo si quiere oír y saber que las cosas van a ir de mal en peor. Entonces nosotros tenemos que
confiar, porque dice el Señor que el tiempo está cerca. Conocemos lo que viene después de esta vida. Si a alguien se le termina su vida, pues sabe que va a tener un encuentro personal con su Creador y que va a ser juzgado. Entonces, hermanos, pues nosotros tenemos que tomar en cuenta la palabra del Señor. Vamos a Mateo capítulo 16. Versículo 3, dice, dijo el Señor Jesucristo, hablándole a aquella multitud que quería que el Señor hiciera señales, que hiciera milagros, y pues que querían que hiciera lo que ellos querían, ¿no? El Señor les dice de esta manera, dice, bueno, comenzando con el versículo 1, dice, vinieron los fariseos y los saduceos para tentarle y le pidieron que les mostrase señal del cielo. Mas él respondiendo les dijo, cuando anochece decís buen tiempo, porque el cielo tiene arreboles. Y por la mañana hoy habrá tempestad, porque tiene arreboles. Hipócritas les dijo, que sabéis distinguir el aspecto del cielo para las señales de los tiempos, pero las señales hipócritas, que sabéis distinguir el aspecto del cielo, mas las señales de los tiempos no podéis. ¿Sí? Igual nos pasa a nosotros, hermanos. Hay momentos en que vemos el cielo y decimos, no, pues va a ser frío, va a ser calor, y sabemos qué va a pasar por el aspecto del clima, del tiempo, igual ellos. Pero el Señor les dijo que eran hipócritas porque sabían distinguir esas señales, más las señales de los tiempos no sabían. ¿Y por qué? Porque no leían las Escrituras. Aunque tenían el conocimiento y sí la leían, pero no les interesaba, no buscaban de qué les estaba hablando y qué era lo que iba a pasar conforme a las Escrituras. No lo hacían de esa manera, hermanos. El Señor dijo en el versículo 4, la generación mala y adúltera demanda señal. Pero señal no les será dada, sino la señal del profeta Jonás. Y dice, y dejándole se fue. Y hermanos, ¿y qué les preocupó lo que el Señor les dijo? No se pusieron a investigar, bueno, ¿qué nos quiso decir? ¿Qué nos enseñó? Vamos a ver, vamos a interpretar las Escrituras, porque conocimiento de las Escrituras lo tenían y lo sigue teniendo el pueblo de Israel, porque ellos leen mucho. Lo que es el Torah para ellos y otros libros de lo que abunda ya mucha información, ellos lo leen, hermanos. Pero si no quieren creer la palabra de Dios, no quieren permitir que Dios toque sus corazones y los transforme y les quite la venda de los ojos para que puedan comprender las Escrituras, pues van a seguir en esa misma situación. Porque no quisieron, y para muchos tal vez no les queda claro por qué les puso él este ejemplo que dijo que la señal es que señal no les será dada sino la señal de el profeta Jonás, porque Jonás pasó 3 días en el vientre de aquel gran pez, ¿verdad? Y luego fue vomitado y luego vivió. Y el Señor Jesucristo también pasó 3 días
y 3 noches en el vientre de la tierra o en sepultado, y resucitó. Pero hay mucha gente que todavía pues no importa lo que pasó, no les interesa, ¿verdad? Que también el Señor les dijo que así como Jonás había vuelto a vivir, también él iba a resucitar al tercer día. Muchos siguen todavía ignorando esa situación, creyendo que no, que él no es el Mesías, ¿no? Bien, pero nosotros no, hermanos, nosotros estamos de acuerdo con las Escrituras. Las Escrituras nos convencen siempre, aunque no lo entendamos. Si la Biblia dice que es así, pues es así, aunque no lo entendamos. Con el tiempo vamos entendiéndolo, con el tiempo muchas cosas ya vamos comprendiendo, hermanos. También veamos en Lucas capítulo 19. Aquí nos habla del Señor Jesucristo ya cuando estaba pues en su ministerio, y nos dice de esta manera aquí en Lucas capítulo 19, a partir del versículo 41, dice: y cuando llegó cerca de la ciudad, al verla, lloró sobre ella, diciendo: oh, si también tú conocieses a lo menos en este tu día lo que es para tu paz, mas ahora está encubierto de tus ojos. Él era el objetivo, él era esa persona que podía traerle paz a Israel. Y dice el versículo 24: porque vendrán días sobre ti cuando tus enemigos te rodearán con vallado y te sitiarán, y por todas partes te estrecharán, y te derribarán a tierra y a tus hijos dentro de ti, y no dejarán en ti piedra sobre piedra, por cuanto no conociste el tiempo de tu visitación. Eso le dijo el Señor a Israel. Si hubieran conocido el tiempo que el Señor estuvo ahí, lo hubieran aceptado, no hubiera pasado lo que pasó, de la destrucción de Jerusalén, de la matanza que hicieron cuando destruyeron a Jerusalén. Pero no lo conocieron, no quisieron creer en él, y vemos que eso sucedió, ¿verdad? Fue destruida Jerusalén en el año 70, ¿verdad? Por el general Tito el Romano, y destruyó y mató, hermanos. Si usted ha leído información que ahora se conoce, pues fue algo desolador, ¿no? Pero eso pasó, ¿por qué? Porque no quisieron, porque no conocieron el tiempo en que Dios les visitó. Y así también puede pasar con la gente que no conoce el tiempo en que Dios le visita, el tiempo en que Dios le da la oportunidad de poder restaurar su vida, y no lo hace, y se pierde más, ¿no? Y termina pues sin esperanza. Entonces nosotros, hermanos, debemos de tomar en cuenta que no tenemos por qué dejar los caminos de Dios, por qué pues no creerle a las Escrituras. Es el mejor libro que tenemos para conocer los tiempos y el futuro, hermanos. Y así es que pues nos espera pues el reino de los cielos. Así es que en este mes de la Biblia, pues la Biblia es también una palabra, es la palabra profética más segura, hermanos, que nosotros tenemos,
y que en cualquier momento podemos también compartirla con otros. No tenemos por qué dejar a la gente en su ignorancia o por qué aceptar lo que la gente dice. Mejor decirle, no, pues mira, estás equivocado, estás equivocada, no es así, porque a través del tiempo no hay nada que se diga, no se cumplió lo que dice la Biblia. Todo se ha cumplido. Desde que se escribió, desde que el Señor comenzó a expresarse para el ser humano, todo se ha cumplido, hermanos. Pues que Dios les bendiga, que Dios bendiga también a los que están conectados en línea y que sigan firmes y sean fieles a Dios. ¿Qué les parece si nos ponemos de pie, hacemos una oración y le pedimos al Señor que nos ayude para que no fracasemos, para que el enemigo no venga y nos engañe? Amén. Señor Dios Todopoderoso, te alabamos, te glorificamos, Padre, en esta mañana porque eres bueno y misericordioso. Te damos gracias por tu palabra que nos has dejado y que nos habla de ti, del presente y del futuro, Señor, y nos gozamos porque hemos de heredar la vida eterna, hemos de vivir en el reino de los cielos. Gracias, Dios, bendice en esta mañana tu palabra, bendice en esta mañana a tu pueblo, bendice a tu iglesia, bendice a aquellos que tienen interés de recibir tu bendición. Gracias, Padre, en el nombre poderoso de tu Hijo Jesucristo. Amén. Dios les bendiga, hermanos, pueden tomar su lugar. Gracias, bonito. Vamos a seguir alabando el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Espero que se pongan de pie. Juntos vamos a alabar su nombre y confesar que su palabra es real. Su palabra está con nosotros. Sido tan bueno.
tu palabra es única y es inspirada por ti, Padre Santo. Gracias porque nos permites poder estar aquí en tu santo templo para alabarte, para glorificarte, Padre. Porque nos permites, Padre, estar con un mismo objetivo, con un mismo sentir, Padre, que es alabarte, que es glorificarte, darte las gracias, Padre, porque tú nos has permitido poder estar juntos en armonía como hermanos, como cuerpo en Cristo. Darte la gloria y la honra, Padre. En este tiempo que estamos a punto de ser retirados de tu santo templo, mas no de tu presencia, te pido que tú nos lleves conmigo a nuestros hogares, Padre, que tú bendigas a cada uno de mis hermanos, los que están aquí de manera presencial y mis hermanos que están desde sus casas, Padre. Gracias porque les permites poder conectarse, poder estar, aunque sea a la distancia, Padre, pero con un mismo objetivo, que es alabarte, que es glorificarte, Padre. Danos fuerzas para seguir adelante, Padre, que aunque vengan problemas, aunque vengan necesidades, Padre, lo primero que sea buscarte, sea glorificarte, sea reconocer que tú eres nuestro ayudador, que en ti está nuestra confianza y en ti está nuestra esperanza, Padre. Guárdanos en lo que queda en el inicio de esta semana, Padre Santo, que tu Espíritu nunca se aparte de nuestras vidas, Padre, que cada día podamos reflejar que tú vives en cada uno de nosotros, Padre. Gracias, en el nombre maravilloso de Jesús.